Hola, de nuevo juntos en este espacio para las ciencias sociales para seguir viendo un poco más sobre la historia de la Grecia clásica. En programas anteriores hemos visto cómo la Grecia se fue formando mediante la fusión de pueblos indoeuropeos que en oleadas fueron llegando al actual país. Esta gente se fusionó con las poblaciones autóctonas. También estuvimos hablando de la cultura cretense y su esplendor, la cultura micénica y la invasión de los dorios. Hemos mencionado también la organización política que tenían los griegos, que consistía en ciudades-estado o también conocido como polis. Estas polis eran independientes e incluso rivales entre sí. Hablamos de las polis más importantes como Atenas, conocida como la cuna de la democracia, y Esparta, con su original organización militar. Dijimos que salieron victoriosos de las guerras médicas en contra de los persas, sobre todo porque dejaron sus diferencias de lado para unirse frente al enemigo en común. Sin embargo, posteriormente se enfrentaron entre las polis en la guerra del Peloponeso. Justamente esta guerra civil terminó debilitando a toda Grecia y posibilitó que el reino de Macedonia pueda surgir con fuerza. El reino de Macedonia está ubicado en el centro de la península balcánica, es decir, al norte de la actual Grecia. Durante el reinado de Filipo II, logró ser Macedonia un estado unido y tenía un poderoso ejército, sobre todo gracias a la explotación de oro de sus minas. Filipo II va a aprovechar la debilidad de las polis y va a lograr conquistarlas y unirlas en una liga cuyo objetivo era vencer a los persas. Lamentablemente este objetivo no pudo ser cumplido porque Filipo II va a ser asesinado en el 336 a.C. Lo va a suceder su hijo, Alejandro, conocido después como Alejandro Magno gracias a todas sus hazañas militares. Alejandro invadirá y conquistará todo el imperio persa en el 331 a.C. Va a ser coronado rey y con sus tropas llegará incluso hasta la India. La rapidez y la espectacularidad de sus victorias se debió sobre todo a su gran organización militar. La falange macedónica consistía en agrupar a la infantería, ayudada por la caballería y asistida por armas de asedio para conquistar con facilidad las ciudades. Alejandro Magno morirá en el 323 a.C. y sus generales comenzarán a pelearse entre ellos para ver quién va a ser el heredero. Como no llegaron a un acuerdo, dividen el imperio en 3 reinos helenísticos, que sin embargo seguirán peleando entre ellos. Estas continuas luchas terminarán debilitando los 3 imperios y no serán un obstáculo muy difícil frente a la expansión del Imperio Romano, que hacia el siglo I a.C. ya había conquistado la mayor parte del imperio de Alejandro. Pero, ¿cómo fue la religión de los griegos? Cada polis tenía sus particularidades religiosas, pero todos los griegos adoraban a los mismos dioses del Olimpo. Los griegos eran politeístas, es decir, creían en muchos dioses, pero la cualidad que tenían estos dioses es que eran antropomorfos. Esto significa que tenían características e imagen de los seres humanos. Tenían virtudes, tenían defectos, con la única diferencia que los dioses eran inmortales. Los dioses intervenían en todos los hechos cotidianos de los hombres, tomaban partido por unos o por otros. Además podían también tener hijos con los humanos y estos hijos eran llamados héroes. Estos héroes tenían facultades extraordinarias, como por ejemplo Hércules y su gran fuerza. No todos los dioses tenían la misma jerarquía. Como dijimos, los más importantes habitaban en el monte Olimpo. La religión estaba presente en la vida del griego y cada vez que tenía que tomar una decisión importante, consultaba a los oráculos. El oráculo era la persona intermediaria entre los dioses y los hombres. Algo llamativo
es que cada 4 años los griegos se reunían en el monte Olimpo para adorar a sus dioses mediante actividades y competencias deportivas. En este periodo, conocido como las Olimpiadas justamente, dejaban de lado todas sus diferencias y dejaban de lado todos sus conflictos. Y mediante esas competencias militares se trataban como hermanos, por lo menos mientras durasen las Olimpiadas. ¿En qué otros aspectos se destacaron? Mediante la práctica de la filosofía, intentaron encontrar y develar los grandes misterios de la naturaleza. Gracias a esta búsqueda de su verdad, lograron importantes adelantos tanto en la naturaleza como en el ser humano, como en la política, incluso en las ciencias exactas. Entre los filósofos se van a destacar Sócrates, Platón y Aristóteles. También se destacaron en géneros literarios, como por ejemplo la poesía y el teatro. Gracias a estos dos elementos pudieron hacer alabanzas a sus dioses y contar sus luchas, sus victorias y sus derrotas. Todas las ciudades tenían un teatro o un anfiteatro que incluso podían contener a 15.000 personas cómodamente sentadas. ¿Qué podemos contar del arte griego? El arte griego presenta dos características fundamentales: el interés por el hombre, por el ser humano, y también la búsqueda de la belleza ideal. Para tratar de encontrar esa belleza ideal, los griegos recurrieron a la proporción, la armonía y el equilibrio. El templo fue el monumento más característico de la arquitectura griega. Lo construyeron en mármol y rodeado de numerosas columnas. El Partenón será justamente el edificio más clásico de su arquitectura. El imperio de Alejandro Magno será el elemento final que universalizó la cultura griega. Esta cultura griega será el elemento que fusionará y que hará de puente entre la cultura oriental y la cultura occidental. En todos los lugares donde fueron y llegaron los griegos, llevaron sus creencias, sus costumbres y su lengua, pero también asimilaron las costumbres de la región en donde estaban. De esta unión de dos corrientes se formará lo que conocemos como la cultura helenística. En este periodo, el griego se transformará en el idioma universal y la cultura griega será el modelo que todas las regiones querrán copiar. Este será el legado que nos van a proporcionar los griegos. Nos dejaron un montón de cosas que podemos sintetizarlos en vocablos, conceptos, fórmulas, esquemas y un montón de elementos utilizados por la razón. Los romanos heredarán todas estas costumbres y como buenos discípulos lo difundirán a todas las regiones donde ellos llegaron. Como actividad les propongo que busquen 5 palabras del idioma castellano que tienen su origen en el idioma griego. Que busquen qué significa en nuestro idioma y qué significaba en el idioma de la Grecia clásica. Que se diviertan buscando. Hasta la próxima.